Bueno, esperemos un poco más y no. Buen día, ¿me escuchan? ¿En casa me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Cómo me escuchan? Ahorita justo Bueno, chicos, ahí en casa falta un dispositivo que se supone que es el micrófono, pero me están escuchando bien, de lo que entiendo. Bueno, está bien. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de la matriz de rigidez. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la matriz de rigidez de un resorte, que sería pues un elemento más sencillo posible. Y de ahí vamos a aprender a ensamblar una matriz de rigidez sencilla. Sin embargo, les había comentado que para cada semana hay una preparación, ¿verdad? Entonces, haciendo el cálculo, ya hoy estamos 28 personas inscritos en el curso, espero que no aumente. Y pues, dentro de eso, me gustaría que al menos tengamos cada uno 2 participaciones en la. Entonces, para hacer eso, lo que tengo es mi herramienta de decisión democrática. Entonces, tendría que conectarnos por este lado. Mi herramienta de decisión democrática llamada la ruleta, que no, siempre acuerdo.
Ahí no. No lo voy a poner en este computador, más que todo porque se me complica la cosa. ¿Listo? Y haciendo los cálculos para que participemos todos, al menos 2 veces, deben haber 4 participantes cada vez. ¿Listo? Pues la actividad de hoy era hacer un poco de revisión de material que estaba ahí publicado en el curso y hacer un programa en Excel que calcule una matriz de rigidez, ¿verdad? ¿O estoy mal? Semana, no, estamos semana 2. Recuerden que hoy es módulo ¿qué? Módulo B, ¿no es verdad? Análisis estructural. En este caso, estamos en el módulo B, somos la segunda semana, ¿no? Módulo matricial. Y el módulo A ya pasó, ¿no? Fue la anterior semana. Cada módulo por semana, ¿no? Y entonces, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Ok. Recuerden, aquí está por semana la preparación, ¿ya? En el calendario, cada semana es diferente, ¿no? Si dice A, B, pues ya sabemos, el módulo A, módulo B, etc. En casa, ¿quién lo hizo? ¿Alguno lo hizo? Igual módulo A. Ok. Entonces, para no perder la costumbre, el módulo A era, pues, obviamente, un poco más sencillo. ¿Qué trataba el módulo A? El módulo A era, defina qué es un coeficiente de flexibilidad y cómo se calcula en el método de evaluaciones consistentes. ¿Listo? Bueno, entonces recibamos eso que tiene. Pero no se olviden, cada semana tiene un módulo y cada semana pues presentan lo que sea de módulo. ¿Listo? Entonces, ya que hay presenciales, ¿no? Entonces vamos a hacer el favor de presionar en el círculo central de la trompeta. Ajá. Bien, Daniel Alzamora, ¿está presente o está en virtual? Daniel Alzamora. Entonces, mira, siéntate acá para que me ayudes a coordinar y dale que pueda permitir compartir. Sí, para que completo compartir pantalla. ¿Daniel se encuentra? Daniel. Sí, aquí estoy, profe. Ya, entonces puedes compartir ya rápidamente, ojalá lo más rápido posible para poder continuar. A las 1. A ver, me estoy conectando desde el iPad para mostrar lo que hice. Bueno, estén pendientes, no estén pila, que van a tener que. Listo. Está haciendo frío, ¿no? Yo siento bastante frío. Daniel, a la 1. Okay. Voy a venir aquí atrás para no darles la espalda. Tenemos que. Ya, a ver, entonces, lo que había que hacer es definir qué es
el coeficiente de flexibilidad y cómo se calcula utilizando el método de formaciones consistentes. Entonces, primeramente, el coeficiente de flexibilidad es un coeficiente que caracteriza el comportamiento formacional de una estructura cuando ésta está sometida a una carga. O sea, mide qué tanto se puede deformar una estructura. Y de ahí aquí está un ejemplo de cómo se calculan estas deformaciones utilizando el método de deformaciones consistentes. Explico cómo se soluciona. Ya, señálame dónde está el coeficiente de flexibilidad en ese desarrollo. A ver, por ejemplo, aquí lo que yo estaba viendo sería este valor. Bueno, este método consistía en que era para solucionar estructuras hiperestáticas, en donde aquí teníamos 3 reacciones y aquí otra, entonces tendríamos 4 reacciones y solo 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces consistía en dividir la estructura en 2, en donde aquí solo tendríamos las 3 reacciones aquí y sumaríamos aquí, o sea, pondríamos una fuerza unitaria en donde estaría la reacción de B, de Y, sí. De ahí solucionábamos. David, Daniel. Entonces, el coeficiente de flexibilidad tú lo calculas aplicando ¿qué? Porque ahí yo veo que hay una carga diferente de 1. ¿Sí? ¿Perdón? Déjame mirar. Listo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de flexibilidad ahí? Y ya el calculado sería este. Esta es la deflexión de esa vía. ¿Es verdad? Entiendo que ahí lo que están calculando es una deflexión. Ahí es una deflexión expresada en términos de sí, ¿es verdad? Ajá. Entonces, lo que te pregunto es cuál es el coeficiente de flexibilidad de este elemento. Entonces, ese es un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Ajá, sí. Bien. Bueno, listo, gracias, Daniel. Sigamos. Recuerden que el coeficiente es un valor, lo que se multiplica por algo y nos da la deformación. ¿Ya? Ya va a estar más. Sí, uy, eso está bien. Gracias, dejémoslo así. Así, sí. Si no va a estar complicado saber los razones de la. A ver, siguiente, lo hice yo, Cristian Fabricio. Cristian Fabricio. Sí, aquí estoy. Perdón. Ya, habla ahí. Ya. ¿Escuchan? Chicos. La salida. La salida. Epson. Ya. Aló. Chicos. Aló, aló. Creo que ahí ya me escuchan. Hola. Aló. Sí, sí, se escucha. Ya. ¿Ya? ¿Y ahorita cuál está funcionando? Allá el sonido y acá el micrófono. O sea, la salida por acá, pero el micrófono por acá. ¿El micrófono de nuevo acá? Ahí, gracias.
Entonces, vámonos aquí, ¿ya? ¿Para qué? A ver que me escuchen. ¿Me escuchan bien en casa? Ya, ahí. Ya, regresa. Sí, todo bien. ¿Quién fue el que se ganó el maratón? ¿Cristian? Fabricio. Sí, aquí estoy. A ver, Fabricio o Cristian. Aquí, ¿sí me escuchas? Sí. Presentar, por favor. Ya comparto. Se puede ver ahí. Sí. Lo hago un poco más grande. A ver, cuéntame. Ya, lo que yo, o sea, por esta preparación, los conceptos que saqué fue el del coeficiente de flexibilidad, que principalmente este es el que representa el desplazamiento de un punto en el cual estamos aplicando una fuerza. eh, no importa el valor y este desplazamiento, bueno, siempre va en la dirección de la carga aplicada. El método de las deformaciones coeficientes es conocido como también el método de superposición. Y este principalmente consiste en imaginar que la estructura indeterminada estuviera determinada y estable. Para hacer esto, tenemos que remover algunos apoyos para que haya menos redundantes o menos incógnitos. Ok, pasa a la parte del ejemplo, por favor, donde está el coeficiente. Al coeficiente. Sí, esa parte, explícame esa parte cómo se da. Eso que estás mostrando ahí es prácticamente el coeficiente de flexibilidad. Muy bien. A ver. Sí, déjame un segundo, están llamando. Voy a cerrar la puerta. Creo que en un año y medio de... Ya en este coeficiente de flexibilidad, lo que se hace es suponer que, o sea, que XB es igual a 1. ¿A qué se refiere? XB es la deformación que hay en la estructura. La deformación. Como que no. A ver. Ah, ¿qué pasa con X igual a 1? No. Es la deformación en B, pero debido a una carga unitaria. ¿Habla otra persona? ¿No? Estoy seguro que no. Sí. Le estaba, digamos, estaba hablando Cristian. Cristian que estaba presentándonos. A él le estaba preguntando, disculpa. No sé cómo. Lo siento, Ah, pensé que ya era una pregunta general. No te preocupes. Ya, Cristian. No sé quién es. Michael, Michael, gracias, pero dejemos a Cristian que termine su presentación. claro, o sea, solo, o sea, llegué hasta aquí, hasta el coeficiente. Ok, listo, gracias. Cristian, Fabricio, antes era Daniela Zamora, ¿no? Sí, ya. A ver, sigamos con el siguiente participante. A ver. La suerte tuya. Dale, explícate. Gracias. No. Andrés Mainato, Mainato, ¿está bien?
Andrés Mainato. Andrés Mainato a la 1. Andrés Mainato a las 2. Andrés Mainato a las 3. Bueno, Andrés Mainato. Si no te conectas, tienes chance de volver a presentar otro día. Sí, cuando. O sea, pero no es un museo. No presentas. ¿Listo? Ya le explico que el mouse. Gracias. Listo, y el último es María Ceballos Cruz. Pues Mainato. Ahí está, ahí está. ¿Todos virtuales? ¿En serio? Qué buena suerte, ¿eh? Porque se va a complicar si van a presentar. Listo. Ya, hola, aquí estoy, ya comparto pantalla. María Ceballos. Listo. La próxima semana que hay preparación, por favor preparen, ya no sería el Excel que les pedí hoy, sino sería lo que está en la semana, ¿sí? Lo que diga la semana es la preparación. La preparación es únicamente para el lunes, ¿cierto? No es Sí. para... Módulo A. Ajá. Bueno, pues dependiendo de cómo esté la semana. Ahorita le vengo. Para la próxima el módulo. Es que el módulo B era un programa en Excel que teníamos que presentar ahora. Pero lo que Ahorita, dice es lo la próxima después. semana dice módulo A de análisis matricial de ¿ya? Entonces, ya me olvidé, perdón. Ya, a ver, ya estoy compartiendo. María Ceballos, ¿sí? Ajá, a ver, tenía que el coeficiente de flexibilidad era el desplazamiento que se producía en un punto donde se había aplicado una carga y que tenía la misma dirección y sentido que esta. Ah, perfecto. Ajá. Y el método de formaciones consistentes también era método de flexibilidades o de superposición, y esto permitía analizar estructuras estáticamente indeterminadas mediante ecuaciones de equilibrio y ecuaciones de compatibilidad. Entonces aquí una estructura indeterminada se reemplazaba por una estructura determinada, removiendo temporalmente los apoyos. Y después se aplicaban las cargas de diseño que tenía la estructura y las redundantes para poder resolver. Ok. Pero tienes un procedimiento, o sea, tienes como un O sea, ejemplo. no le había puesto un ejemplo, más era como solo la parte de teoría. Pero tengo escrito. Bueno, gracias, María. ¿Nos conocemos en persona, María? Sí, María. Soy María Ceballos. Creo que estamos, no les identifico ya. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué les pregunto acerca del coeficiente de flexibilidad? Porque básicamente les comentaba la anterior semana que el método matricial de rigidez es la inversa, ¿sí o no?, del principio, la forma de flexibilidad del método. ¿Listo? Entonces, estos coeficientes de flexibilidad, la idea es que recuerden que se calculaban mediante la aplicación de una carga unitaria. ¿Recuerdan? Ustedes aplicaban una carga unitaria y miraban de alguna forma cómo se deformaba la estructura. Y eso tenía un valor, ¿sí?, de deformación. La división de la carga, la división en este caso de la deformación dividido la carga, pues es netamente el coeficiente de flexibilidad, ¿no? De tal forma que para una carga unitaria, si yo tengo una estructura que para una carga unitaria, si le aplico 1 de carga se deforma 2 centímetros, para una carga de 10, ¿cuánto se deforma? 20, ¿no? Y si le aplico 5 de carga, se deforma 10 y se vuelve una función. Entonces, esta es la aplicación del coeficiente de flexibilidad. Me dice, si para una carga unitaria tengo un desplazamiento para n veces la carga unitaria, pues tengo n veces el desplazamiento. ¿Listo? En rigidez, el concepto va a ser al revés, ¿sí? En vez de poner la carga como unitaria, va a ser un desplazamiento unitario.
pero va a funcionar igual. Vamos a tener que hacer ecuaciones, las ecuaciones van a tener que responder a un principio de compatibilidad de deformaciones. Y con eso, pues, vamos a empezar a generar toda la programación. ¿Listo? ¿Cómo les fue con MATLAB? ¿Ya pudieron instalarlo? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? No se olviden de instalar MATLAB. ¿Ya tienen SAP? Sí. Ya, bien. Generalmente saben tener problemas los chicos que utilizan SAP en Mac, ¿no? Entonces, ojalá si tienen Mac, instálenlo, ahí también en sus casas, pruébenlo y tengan, o estén seguros, pues, de que está funcionando adecuado. ¿Listo? Entonces, la anterior clase, nosotros estábamos hablando acerca del principio de las generalidades, más que todo, de lo que sería el análisis matricial, y hablábamos acerca de las acciones y las respuestas de una estructura, ¿no? Entonces, ¿por qué hablábamos de esto? Más que todo porque la idea conceptual es plantear cómo vamos nosotros a analizar una estructura, ¿no? Entonces, de por sí, vamos a partir en este punto del hecho de que ustedes ya saben cuáles son las cargas en la estructura y ya saben cómo se distribuyen, ¿no? Como lo han venido haciendo en todo, pues prácticamente toda la carrera hasta este semestre. ¿Listo? Sin embargo, vamos a mirar que al final del semestre ya vamos a hablar de cómo se calculan estas cargas. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda cuáles eran las acciones sobre, o cuando hablábamos de los procedimientos? ¿Qué llamábamos acciones? Habían acciones sobre la estructura, que eran las cargas, ¿no? Y sobre los elementos, que eran las fuerzas internas. ¿Y cuáles eran las respuestas? La respuesta de los elementos, que eran ¿qué? Deformaciones, y la respuesta en la estructura, pues que es todos los desplazamientos. Listo. Entonces, partiendo de esto, vamos a comenzar con estas clases. ¿Listo? No olvidé que conectarme ahora desde esta iPad. Porque al final no pudimos conectarnos así, ¿no? La próxima. Carlos, ¿se le puede internet? Ay, no. Yo aquí tengo que conectarme sin audio, ¿verdad? Entonces, en teoría, debería compartir mi pantalla, algo cierto. Tenemos un segundo. Ahí. Ahí está una mano. Bueno. Entonces, vamos a terminar de hablar un poco de lo que sería el concepto matricial y vamos a hablar de un resorte, ¿no? Entonces, en general, vamos a decir que cuando nosotros hablamos del método de las deformaciones consistentes, ¿sí? De alguna forma, estamos hablando de que la estructura tiene una relación, lo terminamos diciendo, una relación entre los desplazamientos y las fuerzas aplicadas. Entonces, recordando esto, pues vamos a hablar un poco acerca de el concepto, ¿no? Entonces, los coeficientes de flexibilidad, ¿sí? Los coeficientes de flexibilidad, ¿sí? Son la relación que existe en una estructura
entre la fuerza aplicada y su deformación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vieron el método, seguramente si vieron conmigo o si vieron con Miguel Andrés, lo que va a pasar es que les pusieron algún nombre, ¿sí o no? Entonces, yo voy a tener la siguiente nomenclatura. Yo voy a decir que los coeficientes de flexibilidad, los voy a llamar F, de pronto los llamaron igual, o de pronto con algún nombre, ¿sí? Ese coeficiente de flexibilidad tenía dos subíndices, yo le voy a llamar J, ¿no? Entonces, recuerden que es el coeficiente de flexibilidad por aplicar la carga, perdón, el coeficiente de flexibilidad en el punto I por aplicar la carga en J. ¿Listo? ¿Recuerdan esa cosa? ¿No? Entonces, cuando ustedes tenían eso, ¿sí? Los coeficientes de flexibilidad, esta era la nomenclatura. ¿Cómo los llamaban ustedes? Con Miguel Andrés. Igual. Entonces, si esto es el coeficiente de flexibilidad, nosotros vamos a decir que el desplazamiento, ¿sí? En el punto, no sé, digamos en un punto 1, ¿sí? Lo vamos a llamar como un coeficiente de flexibilidad, ¿sí? Que va a ser el coeficiente de flexibilidad I por aplicar la carga en 1, multiplicado por una resultante o una fracción o una incógnita, ¿no? Y así se iba armando las ecuaciones. Entonces teníamos el coeficiente de flexibilidad, que sería en el punto I, por aplicar la carga en el punto 2, por aplicar o por la fracción o redundante del punto 2, más sucesivamente, en teoría, pues sería el coeficiente de flexibilidad y por, dependiendo de cuántas redundantes tiene la estructura, por lo que sería la reacción o el valor de la redundancia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de nomenclatura. Lo voy a poner así, un cambio de nomenclatura. ¿Sí? Y el cambio de nomenclatura va a ser que los coeficientes de flexibilidad, y esto es por el libro, podríamos seguir hablando con ellos, ¿ya? Pero pues, ustedes ya vieron el libro, de hecho ya supongo que lo han de haber buscado o encontrado. En el libro, los coeficientes de flexibilidad, el autor los llama C. ¿Listo? Entonces va a ser C y J, ¿sí? Y en el momento en que yo tengo los coeficientes C y J, puedo reformular esta ecuación para que todo esté en función de C. ¿Listo? Entonces yo voy a tener que esa ecuación me queda algo así. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cambiar todas las efectos. ¿Listo? Ahora, esa función o esa ecuación, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos estas expresiones por cada redundante. Si una estructura tenía 5 redundantes, teníamos 5 ecuaciones, ¿no? Entonces, si repetimos el procedimiento para todas las redundantes y expresamos las ecuaciones, de forma matricial, tenemos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que yo quiero que se fijen es que ese montón de ecuaciones, en últimas, se pueden expresar de una
de un formato matricial. Entonces, si ustedes multiplican la matriz que acabo de pegar aquí, ¿sí? En donde esa matriz tiene los coeficientes de flexibilidad 1, 1, 1, 2, etcétera, 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 ¿sí? Al multiplicar esta matriz por este vector de fuerzas, vamos a tener las mismas ecuaciones. No estoy alterando nada, solo lo estoy expresando de una forma matemática. ¿Listo? Ahora, esto que tenemos aquí, esto de aquí, lo vamos a llamar C. ¿Recuerdan esta C? Lo hablamos la anterior clase, ¿no? Y entonces tenemos que la matriz de flexibilidad. Esa matriz de flexibilidad me va a generar la componente que yo necesitaba, ¿sí? Para expresar mi relación entre las fuerzas y los desplazamientos de mi estructura. ¿Listo? Entonces, en este caso, la anterior clase habíamos dicho algunas cosas, ¿no? Entonces, en la anterior clase habíamos puesto estas expresiones. Que delta, ¿sí? Es igual a C por F, ¿verdad? C por F. Teníamos que F es igual a K por delta, ¿sí o no? Entonces, hagan de cuenta que en el momento en que yo les mostré esta expresión, ¿sí? Yo tengo que la ecuación que me está resultando aquí es que el vector de desplazamientos, bueno, lo voy a poner en formato matricial, el vector de desplazamientos, ¿sí? Es igual a la matriz C, ¿sí o no? La matriz C es la matriz de flexibilidad multiplicada por un vector de fuerzas. Todo esto que tengo aquí lo voy a expresar de una forma matricial así. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo yo puedo despejar la matriz de fuerzas? O el vector de fuerzas en este caso. Entonces yo puedo decir que por cálculo, por álgebra lineal, por la materia en donde ustedes hayan visto matrices, ¿sí? ¿Qué es cálculo? ¿Qué? Álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, la inversa Disculpe, Juan Carlos, no se le escuche. entonces, por álgebra lineal, ¿dónde está eso? ¿Aló? ¿Podrías repetir, por favor? No se te escucha. Ya, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Ahí sí. Listo. Entonces, por álgebra lineal, sabemos que para despejar de esa expresión el vector de fuerzas, yo tengo que sacar la inversa de la matriz C, en este caso. ¿Sí o no? Ahora, fíjense cómo queda la expresión. ¿Sí? Me dice que el vector de fuerzas es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad multiplicado por los desplazamientos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Como yo les había planteado en la anterior clase, ¿sí? Básicamente tenemos que esa matriz, ¿sí? De flexibilidad a la inversa, pues es la matriz de rigidez, algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la matriz de rigidez, ¿sí? Va a ser igual a la inversa de la matriz de flexibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿esto en qué me resulta? Pues me resulta en que yo puedo plantear la misma expresión, pero en términos de rigideces. ¿Sí? Y en términos de rigideces, yo voy a tener coeficientes de rigidez que se van a tener la misma relación. ¿Sí? Yo puedo hacer lo mismo, yo puedo decir que la fuerza va a ser igual a la multiplicación de un coeficiente de rigidez por un desplazamiento en ese coeficiente de rigidez. ¿Listo?
¿Se entienden cómo cambió? Antes yo tenía fuerzas multiplicados por los coeficientes de flexibilidad. Ahora yo voy a tener desplazamientos en cada uno de mis elementos para encontrar lo que serían las fuerzas que hay en los extremos. ¿Listo? A esta, pues yo le voy a llamar de una forma matricial la matriz de rigidez de mi estructura, ¿no? Entonces, donde K, aquí voy a escribir, donde K se llama la matriz de rigidez. Ahora, ¿qué quiero que se graben siempre? La matriz de rigidez, ¿sí? Es un arreglo que relaciona las fuerzas aplicadas a algo con los desplazamientos que se producen en ese algo. ¿Listo? Entonces, ahorita estamos hablando de la matriz estructural, pero vamos a mirar también la matriz de rigidez de un elemento. Cada elemento que conforma la matriz, que conforma una estructura, tiene también una matriz de rigidez. ¿Sí? Y al sumar las matrices individuales de los elementos que conforman una estructura, pues vamos a tener la matriz global de la estructura. ¿Se entiende? Entonces, vamos a partir de lo pequeño y nos vamos a ir, pues, a lo grande. ¿Listo? Ahora, en esta parte vamos a hablar de algo súper importante que son las propiedades de la matriz de rigidez. ¿Me están escuchando en casa? Sí, escucho bien. Ok, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Como propiedades, quiero que siempre se acuerden de que esto se va a dar y se va a cumplir en cualquiera, ya sea la matriz de la estructura o la matriz de un elemento. ¿Listo? Entonces siempre deben grabárselas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la primera propiedad? Pues lo que vamos a tener es la relación, ¿no? Entonces, si aplicamos un desplazamiento unitario si aplicamos un desplazamiento unitario, ¿sí? En un GDL. ¿Recuerdan qué es un GDL? Vamos a decir, de pronto, pues, no lo conocen así. Siempre que yo hable de un GDL, voy a... Exacto. Voy a hablar de un grado de libertad. Entonces, si aplicamos un desplazamiento unitario en un grado de libertad, mientras restringimos el desplazamiento en los GDLs restantes, ¿sí? Mientras restringimos el desplazamiento en los grados de libertad restantes, ¿sí? Entonces, punto y coma, entonces obtenemos, y esta parte es súper importante, las fuerzas, ¿sí? Necesarias necesarias de aplicar en los GDLs para que la estructura
tenga un desplazamiento unitario. ¿Listo? Sin moverse en ningún sitio adicional. ¿Sí? Básicamente, nosotros vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo este elemento, supongan, esto es un elemento de viga. ¿Ya? Podría ser un elemento de viga, columna, no importa. Entonces, supónganse que yo voy a hacer, o voy a obligar, que este elemento se mueva verticalmente. Pero fíjense que si es recto y es rígido, para que esto se mueva verticalmente, este otro extremo tiene que rotar. ¿No es verdad? Entonces, imagínense que yo quiero solo lograr este desplazamiento sin que el resto se mueva de posición. Entonces, ¿yo qué tendría que agarrarlo aquí? Flexionarlo, ¿es verdad? Pero fíjense que al moverlo totalmente rígido, este punto está rotando. ¿Se dan cuenta que la punta va rotando? Entonces, ¿qué tendría? Que coger, agarrarlo del otro lado y bajarlo así. ¿Sí? Entonces tendría que empotrarlo aquí totalmente para que no se mueva y no gire. Y aquí tendría que empotrarlo y desplazarlo verticalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese movimiento no es normal. Se dan cuenta que no es natural. ¿Sí? Pero así vamos a generar la matriz de rigidez, generando ese tipo de movimientos. Entonces, de pronto, Como encontramientos ficticios. son empotrados. Sí, me voy a imaginar. Y en la estructura voy a hacer lo mismo. ¿Sí? La estructura no quiere decir que va a estar empotrada en un extremo y en el otro, sino que me voy a imaginar que va a ocurrir eso. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes de pronto tienen una reglita de esas que son flexibles? ¿No? ¿Sí? Espíritu de cuerpo. Bueno, muy bien. ¿Listo? Cuando lleguen a la casa, los que están en la casa de pronto si tienen, traten de replicar el movimiento. ¿Listo? Entonces, eso, como son empotramientos, ¿sí? Como son empotramientos, quiero que intenten en su esfero, solamente cojan su esfero, y traten de que este extremo no gire, ¿no? Y presionen con la otra mano. ¿Sí? ¿Lo pueden lograr hacer? O sea, traten de que este extremo no gire y que el otro le ponen así con el dedo una fuerza hacia abajo. Ajá, ¿ves lo que estás poniendo? Para que no gire te toca poner el dedo como apoyo. ¿Cómo es que es tu nombre? Valeria. Tú eres María. ¿María? María Emilia, ya. Me voy a aprender un poco los nombres. Isaac. Hay muchos. Ya, Isaac, mi amigo Juanfe. Bueno, tranquilos, ¿no? Cuando es presencial es más fácil, ¿no? Al final me los aprenderé. ¿Listo? ¿Qué tal? Difícil, ¿no? Para que el extremo no gire, como estaba haciendo Valeria, seguramente cada uno empezó a poner el dedo aquí como de apoyo. ¿Qué están haciendo ahí al poner el dedo? Porque si lo ponen así, no hay nada, ¿no? Pero si mueven un poquito el dedo, como que es más fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si mueven un poquito el dedo, como que igual no van a poder porque el momento es grande, ¿no? Pero como, yo no voy a dañar el Apple Pencil, que sí es muy caro, ¿no? Pero es más fácil. ¿Qué están haciendo? Inconscientemente. Ya. ¿Estás qué? Ya. ¿Pero qué? Funcionalmente, ¿qué? ¿Qué están haciendo? Estamos poniendo más rígido el esfero. Un desplazamiento. Más rígido. Piénsenlo bien. Fíjense bien qué están haciendo. Con este dedo y con este dedo. Ya, empotrando. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hacen? Físicamente, ¿qué hacen? Están poniendo un momento. ¿Se dan cuenta? Con este dedo
uno están aplicando una fuerza hacia abajo y con el otro están poniendo una fuerza hacia arriba. De tal forma que están haciendo un momento porque hay un par de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, estos es conceptos de estática, ¿no? Los apoyos no son nada más que fuerzas, ¿sí o no? Un apoyo está produciendo una fuerza de reacción. Un momento, un empotramiento está produciendo un momento de reacción. Son fuerzas, ¿sí? Y por eso, pues, las dibujamos con vectores de fuerza. Entonces, inconscientemente, al hacer ese par, o ese agarre, están haciendo un par de fuerzas que producen un momento contrario al que están aplicando en su extremo. ¿Listo? Sí, un momento contrario. Para que no se gire, pues tiene que ser contrario. Como no alcanzamos, ya creo que lo diré. Como no alcanzamos, pues el elemento rota. Y eso ocurre en las estructuras, ¿no? Si la cimentación no es capaz de desarrollar el momento para soportar el vuelco, la estructura se vuelve. Punto. No es nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar al hacer esos desplazamientos? Ahora, imagínense que ustedes tuvieran un elemento, ¿sí? Tipo viga, supóngase, esa viga que estamos viendo ahí, ¿ya? Ahora, supóngase que pudieran hacer lo mismo, tienen que aplicar un montón de fuerza, ¿verdad? Para que ojo, que el objetivo es que un extremo de la viga se desplace unitariamente. ¿Cuánto es unitario? Bueno, no importa, puede ser un centímetro, puede ser una pulgada, puede ser un metro. Imagínense desplazar esa viga un metro. ¿Cuánto de momento debe aplicarse aquí para que ese otro extremo no gire? ¿Se entiende? Entonces, ese momento y esa reacción, y en el otro lado también no tiene que girar, son fuerzas. Esas son las fuerzas que usted está aplicando para que la viga se desplace verticalmente, pero no gire ni se desplace en el otro extremo, y no gire en el extremo de aquí. ¿Listo? Eso en concepto es la matriz de rigidez. ¿Ya? Entonces, esas fuerzas que nosotros aplicamos, ¿sí? Estas fuerzas que se generan son los valores de los coeficientes de rigidez. ¿Listo? Básicamente, esas fuerzas son los valores de los coeficientes de rigidez. ¿Cuáles? Pues estos que vienen. ¿Listo? Cada desplazamiento, ¿en dónde? Cada desplazamiento unitario nos brinda los coeficientes de rigidez de una columna. Esto es súper importante, de una columna de la matriz K. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la expresión matricial, ¿sí? Yo tengo aquí los desplazamientos, ¿se dan cuenta? El desplazamiento 1, el desplazamiento, bueno, a ver, creo que así. No, ya no muestro. Entonces, aquí tengo el vector de desplazamientos delta y tengo el desplazamiento 1, el desplazamiento 2, L desplazamientos. ¿Listo? Consecuentemente, cada una de estas columnas, ¿sí? Es un delta. ¿Se entiende? Y entonces, esto que hacíamos con el bolígrafo y con la viga,
lograr este desplazamiento vertical, ¿sí? Yo voy a nombrar en mi estructura cuál delta corresponde a este. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, este desplazamiento vertical en el extremo derecho, en mi derecha, ¿sí? Es delta 1. Y el desplazamiento vertical en el extremo izquierdo, en mi izquierda, es delta 2. ¿Sí? Ustedes le van a poner el nombre, ni siquiera yo, ustedes. ¿Listo? Entonces digo, bueno, yo quiero que esto sea delta 1. Y entonces, al coger y hacer un desplazamiento unitario y mirar cuáles son las fuerzas que se necesitan para que se ocurra ese desplazamiento unitario, todas esas fuerzas yo las voy a organizar y me van a dar la columna delta 1 de la matriz de rigidez. Y punto, ¿no? Entonces, si yo tengo, supónganse que ustedes tienen este elemento, ¿ya? Este elemento en el plano, ni siquiera nos vamos a meter en el espacio. Supónganse que tienen este elemento en el plano. Y supóngase que lo único que puede hacer este elemento es, en un extremo que hay un nodo, y en el otro extremo que hay un nodo, puede moverse en el extremo derecho, mi derecho, bueno, es izquierdo, entonces, en el extremo izquierdo, se puede mover hacia la derecha, ¿yo no? Este no. Se puede mover hacia arriba, y puede girar. Y en el extremo derecho puede hacer lo mismo. Se mueve horizontal, se mueve vertical y puede girar. ¿Cuántos movimientos tiene este elemento? En total. 6. Por lo tanto, este elemento, si yo les digo que cada uno de estos genera una columna, ¿de cuánto es la matriz de rigidez de este elemento? ¿Ah? De 6 por 6. ¿Se entiende? Cada uno de estos movimientos va a generar una columna en su matriz de rigidez. Y es una matriz cuadrada. ¿Ah? De 6 por 6. ¿No? Entonces, si yo tengo un marco, supónganse, tengo ese pórtico de una viga, 2 columnas. ¿De cuánto es la matriz de rigidez de esta estructura? En el plano. ¿Ah? ¿De 24? ¿Ah? Pero cada nodo se mueve. Hay que tomar en cuenta. Cada nodo se mueve. Supongamos, tengo un nodo acá, un nodo acá, un nodo acá y un nodo acá. 4 nodos. Pues 4 nodos. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque cada nodo tiene... Ajá. Y hay un nodo que se comparte, ¿no? Hay un nodo que se comparte, pues en esa esquina los dos elementos llegan a un mismo nodo. ¿Estamos? Como llegan a un mismo nodo, solo hay un nodo. ¿Ya? Y ya, lo que pasa es que girar, hagan de cuenta que un desplazamiento va a ser el giro. No es lo mismo girar una sola columna que girar una columna que está unida a las vigas. Entonces las fuerzas van a ser más grandes para girar unitariamente eso, ¿no? Porque está conectado. ¿Listo? Entonces no van a ser lo mismo, pero van a ser más grandes. Pero en últimas la matriz de rigidez va a ser de 2. Ahora, ¿van entendiendo cómo va funcionando? Ahora, lo que tú, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Juan Sebastián. Juan Sebastián. ¿Juanse? Ya. Juanse, lo que Juanse dijo es algo que hablé yo en la anterior clase. Hablamos de elementos finitos, ¿no? Y les mencioné, yo puedo hacer que la viga de aquí a acá sea una sola viga, o la puedo dividir en la mitad, o la puedo dividir en 3 partes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer eso, y está bien. Supónganse que este pórtico, cada elemento lo divido en 2. O sea, la columna está compuesta por 2 elementos, y la viga está compuesta por 2 elementos. ¿En cuánto cuánto sería la matriz de rigidez de esa nueva estructura? Es la misma, ¿estamos de acuerdo? Lo único que hicimos es que lo dividí cada elemento en 2. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos nodos hay? 7. Son 21.
Así. 21. ¿En cuánto se incrementó? Antes éramos 12. Se incrementó 9. ¿Y es la misma estructura? Sí. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces me vas a decir, bueno, ¿cuál es entonces la ventaja? La misma ventaja que dije antes. Entre más pedazos, pues yo voy a tener más respuestas. Aproximadas, más aproximaciones. Pero también se me está complicando más la matriz de rigidez. Voy a tener que invertir una matriz de, solo en ese pórtico, de 21 por 21. ¿Cuánto es lo máximo que hicieron a mano? Y estuvieron pataleando ahí 1 hora y media. Y eso era pataleando, si es que alcanzaban a hacerlo en el examen, ¿no? Entonces, imagínense ese problema. Ahora, estamos hablando de un pórtico. ¿Esta estructura cuántos pórticos tiene? Vamos a ver. Este mismo, ¿cuántos dijimos que era la matriz de rigidez de este? 6 por 6. Porque está en el plano, pero, ¿no? Ahora, realmente, este elemento, ¿cuántas formas de moverse tiene? Entonces, supongamos, se puede mover así. 1, 2, 3. Este no, ¿no? 3 desplazamientos. ¿Cuántos giros? 3. Acá. 3 desplazamientos, 3 giros. Lo que quiere decir que en el espacio, este elemento tiene una matriz de rigidez de 12 por 12. Solo uno. Lo que quiere decir que ese pórtico tiene una matriz de... ¿Ah? 4. Y si lo divido a la mitad, $42, ¿no? 42. Lo que quiere decir que es el doble, solamente por estar en el espacio, ¿no? Entonces, de ahí, porque pues, les enseñamos en el plano, facilito. Listo. Entonces, la idea es llegar al final, ¿sí? Y hacer un programa, porque ¿quién se va a poner a invertir una matriz de 42? A mano. De ahí vamos a ayudarnos con MATLAB, que lo hace rápido, pero igual, ¿no? Igual, ya para estructuras más grandes se empieza a complicar. Solamente para que los que les haya interesado hasta ahora la parte de análisis matricial, que es lo que me gusta a mí, el análisis estructural, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte elástica, ¿sí? Entonces, en la parte elástica, justamente ahorita estoy diciendo la tesis en donde el chico está aprendiendo lo bonito, ¿no? En donde la matriz de rigidez va cambiando con el tiempo, ¿no? Todo esto funciona en el rango lineal, ¿sí? Pero si se llega a dañar algo o un material, ya no funciona, ya no es tan bonito como esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá los entusiasme y hagan algún proyecto de investigación de esto. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? No tengas miedo de preguntar. Después me olvido, ya me voy. Bueno, pilas, ¿listo? No, pregunta nomás, no hay problema. Listo, entonces, básicamente, esta sería la primera propiedad, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros en propiedades? Digamos que la segunda propiedad es bastante interesante desde el punto de vista de la estática, ¿no? Entonces, pues en cada instante de tiempo, y bajo cualquier condición de carga, la estructura se encuentra, bueno, la estructura, y aquí lo voy a subrayar, y cada uno de sus partes
o como les llamamos nosotros, elementos, se encuentra en equilibrio. ¿Listo? Entonces, la estructura y cada una de sus partes se encuentra en equilibrios. ¿Sí? Entonces, la propiedad ¿listo? Entonces, recuerden que yo dije que cada columna de la matriz de rigidez eran las fuerzas que se necesitan para que la estructura quede con el desplazamiento unitario, ¿sí o no? Pero esas fuerzas, ¿sí? Están aplicadas a un objeto y el objeto se supone que está en equilibrio. Lo que quiere decir que la sumatoria de las fuerzas de un objeto en equilibrio deben ser cero. Y como las fuerzas son cada una de estas columnas, entonces si yo sumo una columna de la matriz de rigidez, me tiene que dar 6. ¿Listo? Entonces, no se olviden, estas cosas son importantes para que ustedes chequen sus matrices de rigidez. Si yo sumo cada una de las columnas, al final, pues me tiene que dar 0 cada columna, si está bien hecha la matriz de rigidez. Sirve para un elemento y para una estructura como esta, tantos pisos que tienen tantas celdas. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de cada columna de la matriz de rigidez es 0. ¿Listo? Súper importante. Sumatoria de cada... Uy, este verde está bajito. Listo. Ahora, la siguiente. ¿Ya? Entonces, recuerden una cosa, ¿no? Debido a que la matriz de rigidez... debido a que los coeficientes de rigidez parten de los coeficientes de flexibilidad, porque dijimos, ¿no? Así parte, ¿no? De los coeficientes de flexibilidad. Y recordando que entonces, para allá, ustedes recordarán que los coeficientes, yo les voy a llamar C, pero seguramente con Miguel los llamaron C, F, me dijeron, ¿no? Entonces, F, ¿sí? De IJ. Entonces, el coeficiente de flexibilidad IJ, ustedes recordarán que es igual, ¿sí o no? ¿A cuál? Al coeficiente de flexibilidad, ¿qué? Es igual, numéricamente, en valor, al JI. Este es por una ley, la ley de Betti, ¿no? Bueno, no sé si de pronto les vieron eso, ¿sí? De los desplazamientos recíprocos, ¿listo? La ley de los desplazamientos recíprocos. Entonces, si en coeficientes, recuerden que la inversa de los coeficientes de flexibilidad son los coeficientes de rigidez. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de rigidez KIJ es igual al coeficiente de rigidez KJI. ¿Listo? KJI. Entonces, esto resulta en qué? La matriz, y esta es creo que una de las propiedades más importantes. La matriz de rigidez es simétrica respecto a su diagonal.
¿Listo? Es simétrica respecto a su diagonal. Entonces, fíjense, supongamos, yo voy a subrayar la diagonal, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la diagonal y hasta acá. ¿Listo? Entonces, un chequeo sencillo es de que que es el coeficiente K12, ¿sí? Debe ser simétrico, debe ser igual en valor que el coeficiente K21, ¿sí? Y así, todos los valores respecto a la diagonal van a ser simétricos. Ojo, no estoy diciendo que la diagonal va a ser los mismos valores. No estoy diciendo que la diagonal es simétrica. No, estoy diciendo que los valores... Perfecto, ¿no? Que hay diferencia, ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Bueno. Ahora, la última, pero no por eso es importante, es que los elementos... Bueno, aquí voy a hacer un disclosure, ¿no? Una disclaimer, creo que le llaman también, ¿no? Esto que voy a decir ahorita solamente es válido para el rango elástico, ¿sí? Estructuras dentro del rango elástico, ¿qué es lo que ustedes vamos a ver con ustedes y han visto y van a terminar de su ingeniería con estructuras en el rango elástico? ¿Listo? Entonces, los términos de la diagonal siempre suman. Entonces ustedes ahorita no entienden este concepto, pero para adelantarles un poco, ¿sí? Es que para armar la matriz de rigidez, en algún momento yo voy a tener que sumar términos para sacar los coeficientes, ¿ya? Entonces los términos que están en la diagonal siempre van a ser positivos y se van a sumar. Cuando lleguemos les voy a repetir. ¿Listo? Pero, ¿qué quiere decir? Que si ustedes están sacando un término de la diagonal y uno de los factores es negativo, ese está mal. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta por ahí. ¿Listo? Y como siempre suman, por lo tanto, siempre suman y los términos siempre son positivos. O sea, que si ustedes en su matriz de rigidez tienen un término negativo en la diagonal, están mal. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer en el examen? Primero voy a chequear su matriz de rigidez. Si la matriz de rigidez no cumple, ya ni me molesta en calificar el resto. Ya sé que está algo mal, ¿no? Entonces, voy a partir por la diagonal. ¿Son positivos? Listo. Después voy a empezar a revisar si la matriz es simétrica. ¿Ya? Y si pasan los dos chequeos, ahí está como ¿no? Porque su manera profunda es también bien claro, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como ustedes. ¿Listo? Entonces, más que todo por cuestiones de tiempo, digamos que no alcanzamos a abarcar lo que quería para los clases de hoy, pero entiendan que esto de la parte híbrida es un poco complicado, ¿no? Ya creo que se nos acaba, falta creo que 4 minutos. A ver. Creo que en 4 minutos podemos ver conceptos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Puede ser 0 los valores de la matriz. Muy bien, gracias. Gracias. Los términos de la diagonal siempre suman y son positivos, y pónganle ahí al final, diferentes de 0. Muy bien, gracias. Juanse, ¿no? Sí. ¿Ves? Ya voy por ahí. Yo le voy a poner aquí una coma. Siempre suman, son positivos y diferentes de 0. Muy bien, gracias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, quiero que por favor, para la próxima clase, más que todo porque realmente en 3 minutos no voy a hacer nada, va a quedar a la mitad, después empezamos la próxima clase con todo. ¿Listo? Quiero que para la próxima clase
Recuerden de su física 1 o 2, no sé, la física del colegio, seguramente. ¿Qué es la constante del resorte? ¿Sí? Búsquense un resorte. Y me trae la constante del resorte. ¿Ya? Búsquense un resorte. ¿Listo? Oiga, se me está ocurriendo algo muy interesante para la próxima clase. Listo. Sería interesante, realmente interesante, medir. Si alguien, pónganse de acuerdo en grupo, ¿ya? Pónganse de acuerdo en grupo y traigan un resorte que sepan la constante del resorte. En total, en el grupo, con los que están en casa también, tráiganse unos 4 resortes. A ver, 4, 3, 4, sí, yo diría que unos 4 resortes. ¿Listo? Que no se vayan a traer un resorte de carro, ¿no? La idea es un resorte, pues, que lo podamos deformar con fuerza, ¿no? Sí, a punta de las manos, ¿no? Tampoco hay un resorte que sepan la constante. ¿Listo? Voy a ver, como ya estamos presencial, me voy a traer los equipos de laboratorio para poder medir la fuerza que estamos aplicando en el resorte. Y a ver qué tal, cómo nos va con eso. ¿Listo? Y armamos una matriz de rigidez. Me está dando la idea de hacerlo por grupos, ¿sabes? Nos reunimos y armamos entre todos. ¿Sí? Podría ser. Por ahora vamos así. Traten de conseguirse 4 resortes. ¿Listo? Pero que sepan la constante de rigidez del resorte. ¿Listo? Bueno. Entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por los que están en casa. Gracias. Gracias, Juan Carlos.